Bueno, pues pistoletazo de salida a una nueva edición del Mercado de las Tres Culturas, un mercado que forma parte de la agenda cultural y lúdica de esta ciudad, que todo el mundo espera, que está inspirado en esa maravillosa época de la historia de nuestra ciudad, en la que aquí convivían la cultura judía con la cristiana, con la árabe, y a base del rigor histórico y de esa inspiración tenemos más de 130 puestos de artesanía, más de 200 actividades a lo largo de todo el fin de semana, en los espacios que, como ya sabéis, hay un gran escenario en la Plaza del Pilar, con un campamento de las Tres Culturas alrededor del Aseo, San Bruno, Pavostría, en fin, todo lo que fue el casco histórico de la ciudad. Cruzamos el Puente de Piedra para llegar a la parte árabe en el balcón de San Lázaro y, como digo, actividades para todos los públicos. En todo momento van a encontrar algo que les apetezca comprar, ver, participar, ver también como exposiciones que hay también a lo largo del puente, la trasera de la lonja, es decir, actividades para absolutamente todo el mundo, y yo creo que va a ser un fin de semana una vez más volcado en la historia de Zaragoza. La verdad que en cualquier momento puedes participar en actividades y en talleres específicos, que creo que es muy importante recuperar cómo eran los oficios de la época, ver el valor realmente de la artesanía, cómo se vivía, y este año tenemos una edición muy especial también de colaboración en la harinera, como sabéis, de San José, que hay 2 talleres, sábado y domingo, de cuero, pero yo creo que hay que ver toda la información que hay en la página web, apuntarse a los talleres para no perder el hueco y participar en cualquiera de las actividades. Arranca el Mercado Medieval de las Tres Culturas del 13 al 15 de junio, donde haremos un viaje al pasado y nos trasladaremos a la Edad Media, con luchas, combates y mucho desfile inaugural, muchos juglares, saltimbanquis y también seres fantásticos. Acompáñenos a descubrirlo. La Plaza de San Bruno será el epicentro, donde en ese escenario habrá conciertos y, sobre todo, el gran protagonista, los espectáculos de gran formato, donde el protagonista será el fuego. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje a la Edad Media? Pues muy bien, está siendo muy entretenido. Estamos visitando toda Quesif el Este. Claro que sí. Oye, ¿qué les dirías a los aragoneses para que vengan a disfrutar del 13 al 15 de junio este? Pues mira, que qué mejor manera de juntar muchas culturas en paz, porque la paz es lo que nos gusta, que sí. Más amor. ¡Mua! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Con qué nos vais a deleitar durante estos días? Pues nosotros hacemos danza oriental y lo adornamos con fuego y dragones. Oye, ¿qué les dirías a esos aragoneses para que vengan? Veniros, os voy a poner en la lista si no venís. Muchas gracias, a disfrutar, a disfrutar. Bueno, pues aquí, como podéis ver, seres fantásticos, animación para toda la familia. Además de esos talleres de los que podemos disfrutar de más de 200 actividades de las 3 zonas, la zona judía, la zona árabe y esa zona cristiana. Y bueno, que se nos marchan, pues tienen una cita aquí del 13 al 15. Acompáñenos a disfrutar de esos 130 puestos de artesanía, tanto artesanía de productos específicos como también artesanía de producto agroalimentario. Disfrutémoslo.
Y en este Mercado de las Tres Culturas, a través del Puente de Piedra, podremos visitar una de esas grandes exposiciones, como es la exposición de máquinas de asedio cristianas y musulmanas, además de otras exposiciones que tienen lugar hasta el próximo día 15 en la Plaza del Pilar, en el Arco del Deán, en la calle Palafox y, como no, en la Plaza Laseo. Podemos disfrutar de esa exposición de aperos de labranza detrás de la lonja. También podremos disfrutar de la exposición de alambiques en la zona de Palafox, la exposición de Leonardo da Vinci y muchas otras que tienen una cita aquí con todas esas exposiciones y todos esos talleres donde los más pequeños van a disfrutar de todos esos oficios artesanos. Acompáñenos. ¿Que dónde estamos? Hemos hecho un viaje en el tiempo y nos hemos trasladado a la Edad Media. Nos hemos sumergido en la zona cristiana que tiene lugar en la Plaza Laseo, calle Don Jaime, Plaza San Bruno, Plaza del Pilar, para luego trasladarnos a la zona judía, calle Palafox y Arco del Deán. Y terminaremos en ese zoco árabe atravesando esa exposición de máquinas de asedio a través del Puente de Piedra para terminar en la tetería con un digno té. ¿Pero qué hacemos aquí? Pues esperando a que empiecen esos espectáculos que tienen lugar del 13 al 15 en horario de tarde-noche a cargo de compañías aragonesas. Esta vez estamos en el campamento de Nomaduc, pero podemos disfrutar de otras compañías como pueden ser esas luchas medievales de lobos negros y además podremos disfrutar de otras compañías itinerantes, las danzas orientales, Artemis, Nos Trasladamos y muchas otras que no se lo pueden perder. Y además los más pequeños tenéis una cita con el campamento Dandelion, donde tendréis catapultas de globos, guerras de globos de agua. ¿Qué más vais a tener? Una novedad, el Supercoco, que no os lo voy a contar, nos lo van a contar ellos, venir a disfrutarlo, inscribiros, apuntaros en esos talleres y toda la información en esa página web de zaragozacultural.es y también www.mercadomedievalzaragoza.es. ¿Quieren disfrutar con nosotros? Acompáñennos. Continuamos en este mercado medieval disfrutando de los diferentes espectáculos. Concretamente estamos en la Plaza del Pilar, en la zona cristiana, y estamos en el campamento de las Tres Culturas y estamos con Daniel Blasco, director de la compañía de Lobos Negros. Buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, podemos ver una escenografía, un espectáculo de lucha. Cuéntanos un poquito qué se hace en este campamento, además de estos espectáculos y estas exposiciones que tenemos aquí. Cuéntaselo a todos esos aragoneses para que vengan a disfrutarlo y a vivirlo en vivo y en directo. Oye, pese al calor que está haciendo, yo os animo a todos a que vengáis aquí a disfrutar del mercado de las Tres Culturas. En nuestro caso podéis ver una exposición de armas, de armaduras, de artillería y de piezas de las Tres Culturas desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Vamos a ver demostraciones de combate, vamos a hacer charlas didácticas y por la noche tenemos una novedad, un nuevo espectáculo que es el acto de fe. Un acto de fe en el que un dominico, un inquisidor, va a quemar vivos a unos brujos y unas brujas y vamos a tener, como todos los años, muchas sorpresas y muchas peleas. Un acto de fe que va a tener lugar día 13, viernes, sábado 14, domingo día 15 a las 9 de la noche en este escenario del graderío que hay aquí frente al ayuntamiento, ¿no? Exacto, junto a nuestro campamento, que no es nuestro campamento, donde están las gradas, que la gente coja sitio, que enseguida se llenan para ver el espectáculo del acto de fe. Este acto de fe, el protagonista supongo que será el fuego, ¿no?
Bueno, ya sabes, fuego en el ayuntamiento no es lo No mejor se de las puede ideas, mucho. pero vamos, oníricamente haremos mucho fuego. Mucho fuego, ¿no? Vais a levantar fuego y mucho calor, aparte del calor que está haciendo con estas batallas, estas luchas. Y bueno, ¿qué les dirías a esos aragoneses para que vengan a disfrutar de ese espectáculo por la noche y también por el día de estas exposiciones de armamento, artillería y armaduras? Pues yo les animo a que vengan escalonadamente porque se junta por la tarde mucha gente, por la noche ya hace un fresquito estupendo para venir a ver el espectáculo, echarse una cervecita, comer una tapa en los mercados que hay por aquí y que a lo largo de todo el día hay programación para todas las edades y para todos los horarios. Así que cuando puedas, cuando tengas libre, al mercado a disfrutar. A los niños también les hacéis unas visitas guiadas donde les explicáis, ¿hay algún horario en concreto para ellos? No, todo depende del público que tengamos. Si nosotros tenemos un público adulto, adaptamos nuestra charla a un público adulto. Y si tenemos niños, pues adaptamos a los niños. Nos gusta mucho pues introducir a los niños en sus primeros datos sobre la historia y las armaduras. Tocan, se ponen cascos, se prueban, aprenden nuevas historias y se van de aquí con una diversión garantizada y un poquito más de historia en su conocimiento. Sobre todo algo muy importante, ese aprendizaje, ese conocimiento, que no solamente, además de la diversión, puedan disfrutar y sobre todo actividades para toda la familia, que es lo que pueden disfrutar aquí en este Mercado Medieval de las Tres Culturas hasta el próximo domingo, día 15. Muchas gracias, Daniel, por atendernos y os dejamos que sigáis disfrutando y con ese trabajo que tenéis, esas visitas y esas exposiciones. Gracias. Ahora toca refrescarse y comer. Muchas gracias. Y en este viaje a la Edad del Medievo nos trasladamos a través navegando de esta barca con esas atracciones para los más pequeños de la casa, que seguro que disfrutan aquí en este mercado medieval de todos esos talleres, actividades y, como no, de las atracciones infantiles, todas estas atracciones de maderita, y para ello nos lo va a contar Marlon. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, venís aquí a este mercado medieval de las Tres Culturas con varias atracciones. Vemos ahí una torre que parece la Torre de la Princesa, que es una cama elástica, ¿no? Cuéntanos qué es lo que habéis traído, un tío vivo de columpios, esta barca. Cuéntanos un poquito qué es lo que se van a encontrar los niños y esas familias. Lo principal para los peques de 3 a 5 años, el castillo. El castillo donde pueden saltar, botar, claro, hacer la voltereta, ¿no? De todo, claro. Y se cansan un poquito y así luego ya caen en la cama rendidos, ¿no? Exactamente, muy bueno para los padres, os aconsejo esta. Aparte tenemos el tío vivo, las sillas. El tío vivo de columpios, un clásico, los columpios que giran y bueno, disfrutan los pequeños y los papás, ¿no? Exactamente, bueno, más los pequeños que los papás. Los papás viéndolos. Los papás disfrutan viéndolo y aparte nuestros compañeros animamos a las atracciones para que los niños se animen, salgan contentos. Luego tenemos esta barquita, que ¿dónde nos traslada? ¿Hasta dónde nos vamos? ¿Hasta qué puerto vamos a navegar en la barquita? Pues mira, llegamos a todos los puertos. El último estuvimos en Santa María, venimos de Santa María, de Cádiz. La verdad que fue muy bonito. Aparte, aquí navegaremos por el Ebro, ¿eh? Por porque el Ebro, sí. lo vamos a hacer navegable, el Ebro. Exactamente, que estaría hacia poquito. Claro que sí. Bueno, y luego también tenemos aquí otra atracción, que es esa noria, ¿no? Que gira y gira y da vueltas. Y bueno, desde ahí arriba pues pueden ver un poquito el mercado de las Tres Culturas desde arriba, ¿no? Los niños. Exactamente, tiene una vista muy hermosa, la verdad. Pueden ver los puestos, la iglesia. Tenemos parte también de atrás, las banderas. O sea, pueden disfrutar bien los críos. ¿Qué les dirías a todas esas familias, a todos esos niños, pero sobre todo a los papás, para que vengan y disfruten de estas atracciones? Pues que vengan, que estamos aquí hasta el domingo, que disfruten, que vengan con los niños. También hay para los más grandes,
al final de la feria se hace una pequeña demostración también, que está en la parte de atrás, donde está el triángulo. ¿Sí? Y la verdad es que es súper genial. ¿La demostración de qué se la hacéis? Ya cierre de feria. Cierre de feria. Fuegos artificiales y todo eso. Bueno, pues que no hay que perdérselo, que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hasta el próximo día 15, tienen una cita aquí, no solamente los mayores, sino también los niños, familias enteras les esperan, y que disfruten mucho, como nosotros lo hacemos. Así que nos vamos al siguiente puerto, vamos hasta el Ebro. Adiós. Y entre puesto y puesto llega la hora de reponer fuerzas, así que mejor que hacerlo en una de las tabernas que hay situadas detrás de la lonja. Y aquí estamos con un guiso muy ancestral, según nos cuentan, una paleta asada, pero que mejor que nos lo cuenten ellos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué es lo que podéis servir aquí en esta taberna? Exclusivamente hacemos un asado galaico. Asado galaico, que es una pata de jamón que la asamos sobre 9-10 horas en el horno para que, bueno, después cuando lo degustéis, ya ves la gente que hay. Nosotros llevamos viniendo aquí muchos años, 15 años, entonces ya la gente nos conoce y valora el producto. Es un éxito rotundo lo que es esa pata de jamón asado durante 9 o 10 horas, o sea, producto totalmente artesano, ¿no? Artesano. Artesano, lo podréis ver ahora, que acaban de meter unos jamones, están sacando otros. Y lo servís en bocadillo o en raciones también, ¿no? Se puede tomar aquí o se lo pueden... Hay gente que se lo pueden llevar porque vemos que estáis preparando bocadillos, la gente viene y os lo pide, ¿no? Claro, es bocadillo o medio bocadillo o una ración para tomar aquí, o si quieren llevarlo para casa, comerlo tranquilamente, pues también lo pueden hacer. Pues ¿qué les dirías a todos los zaragozanos y aragoneses que todavía no hayan venido al mercado, que pasen por aquí a saborear este jamón asado? Nosotros invitamos a toda la gente de Zaragoza que venga y nosotros lo invitamos a que lo prueben, porque hay gente que en Andalucía nos decían si era una tortuga. Es decir, la gente si lo ve, mucha gente no sabe lo que es. Entonces, nosotros aquí in situ, nosotros invitamos a que la gente lo pruebe, les explicamos lo que es, cómo lo elaboramos, y luego ya es cuestión de cada persona que después lo coman o no lo coman, que normalmente lo comen. Pues ya lo saben, que tienen una cita aquí en la taberna Galaica, de Galicia, nosotros somos de La Coruña, ¿vale? Bien. Bueno, pues nosotros vamos a pegar un bocadito, vamos a saborearlo y vamos a dar fe de ello, ¿vale? Venga, muchas gracias. A vosotros. Que tenéis una cita por aquí, por todas estas tabernas, para disfrutar de esta gastronomía típica también de la Edad Media, cómo no, también de la bebida, y refrescarnos un poquito en estos días de calor, que seguimos por aquí disfrutando también de los espectáculos, cómo no, acompáñenos. Nos hemos teletransportado y hemos viajado a la Edad Media, y para ello nos hemos venido a la trasera de la lonja. Durante este fin de semana va a haber actividades para todos los niños hasta el próximo domingo, día 15. Y estamos con el grupo Dan de León, que son de Llueca, ¿verdad? De Llueca, y sí. Concretamente con Amarilla. Bueno, yo aquí estoy con esta navaja, cuchillo, puñal, que me ha dicho, vamos a hacer una batallita, pero vamos, supongo que con los chavales este fin de semana no va a haber muchas batallitas, No. o van a ser más suavecitas, No, supongo, sí, ¿no? hacemos un juego de mazas tipo americano de equilibrio, luego tenemos tiro con arco allí, tenemos también una esta de muñecos, una especie de teatrillo, títeres de muñecos. O sea, vamos a tener durante este fin de semana para todos esos niños actuación de títeres, a partir de mañana por la mañana, tiro con arco y también luego catapultas de globos atracción, digamos, de agua, ¿no? Que eso tiene mucho éxito todos los años. Tirachinas gigantes, y tiramos globos de agua para todos los niños, y bueno, algún mayor también se cuela, ¿eh? Pero Claro bueno, que sí. ya ¿Y eso somos- va a ser los sábados y domingos en qué horario? Sábado, vais a estar? mañana normalmente se hace pues sobre las 12 o por ahí, luego a las 6 de la tarde, depende también, había años que ha hecho mucho calor y pues los niños no va a tener a las 6 de la tarde con tanta calor, aunque haya agua, pues bueno, eso según
organización se puede atrasar y adelantar las actuaciones que se hacen y las movidas, ¿no? Depende también del tiempo un poco, pero este año creo que no va a haber problema. No, corre un poquito, por decir un poquito el aire, no estamos en el mar para decir que corre la brisa, no, pero sí que corre el airecito del Ebro, ¿verdad? Con esta humedad, que bueno, se está bien, nosotros vamos aquí a batallar, vemos que habéis traído mucho atrezo, ¿verdad? Mucho atrezo, todo esto lo hacéis vosotros. Todo esto lo hacemos nosotros, los cuernos también. Las armas, lo que pasa es que hoy, de momento por la mañana, no hemos sacado la exposición de armas que la hacemos nosotros y tal también. O sea, que aquí se pueden ver también una exposición de armas hecha por vosotros. Sí, hechas todo a mano. Por el campamento Dandelion, ¿no? Sí, sí, por todos los componentes de Dandelion y Yoja. ¿Cuántos sois? Pues hoy podemos estar unas 20 o 30 personas, porque luego por la tarde viene mal, hay gente que está trabajando hoy, otros tenemos hoy día libre y podemos estar aquí pues para enseñar un poco lo que hay. ¿Les hacéis una explicación a los niños un poquito sobre esa exposición de armas? Cuando los saco, porque vienen niños también pequeños, estamos siempre, si hay 2 niños tirando, pues uno con cada uno, pues diciéndoles más o menos cómo va. Tiene que utilizar el tiro con arco. De todas las edades, porque uno de 10 años más o menos sabe, pero un niño, una niña de 3, tienes que estar con ellos. Algo muy bonito poder disfrutar de esas actividades que ya se han perdido un poquito, lo que es el tiro con arco, de estas armas donde tenéis la exposición y de esas catapultas de globos de agua, además de esas actividades, porque son actividades de aprendizaje, sobre todo, y para conocer un poco cómo se vivía en la época del medievo. En aquellos épocas del medievo, claro. Los niños normalmente les gusta mucho, sobre el tiro con arco les gusta mucho, y sobre todo la guerra de globos con los tirachinas gigantes, que digamos que la atracción ahí es donde más goza, cuando se rompen los globos encima. Luego este año traemos como novedad, digamos, los aguacocos, que llevamos, les ponemos una especie un gorro de coco, gorro con su esto, y tienen que coger el gorro con la cabeza, que cuando entra dentro se rompe igual, pero les cae el agua por la cara y se pasa muy bien. Se pasa muy bien, pues ya lo saben, tienen una cita aquí en el campamento de Dandelion, detrás de la lonja. ¿Qué les dirías a todas esas familias para que vengan aquí a disfrutar del mercado medieval de las 3 culturas y más concretamente aquí con los niños a divertirse y sobre todo a aprender? Bueno, pues les diría que vengan a acercarse al mercado de las 3 culturas, porque hay tabernas, hay de todo, ropaje, luego está la zona mora, que se le llama, la zona árabe, sí, y tienen comida, bebida, de todo, ropa y mucha diversión, sobre todo mucha diversión. Diversión, productos artesanos, productos agroalimentarios y luchas y combates, que yo sigo con la lucha, así que a por ellos. Seguimos haciendo una paradita para recargar energía, hidratarnos y qué mejor que hacerlo en Mojito Club, en la Plaza San Bruno, el epicentro de esos conciertos y de esos espectáculos nocturnos, pero por el día también hay que refrescarse, hay que hidratarse y algo que nos llama la atención, sangría erótica, sangría de cava, pero vamos a ver de qué está compuesta esta y unos mojitos espectaculares que me dicen que se toman aquí. Cuéntanos, ¿de dónde venís? De Altea, Alicante. Oye, y mucho éxito, la sangría erótica, la sangría de cava, los mojitos. ¿Qué es lo que más triunfa, por ejemplo? El mojito, con este calor, el mojito. El mojito para refrescarse y buen mojito no de España, del mundo. Del mundo. Oye, ¿y la sangría erótica qué es lo que lleva? ¿Funciona efectivamente? Lleva mucho amor y cariño. Cada vez que venimos, la gente que toma viene con carrito. Viene con carrito, bueno, pues hay que recomendarlo a todo aquel que todavía no tenga pareja que tome una sangría erótica aquí en este puesto, una sangría de cava que seguro que le salen pretendientes y un mojito para reservar. Refrescarse, otra para calentarse. Claro. ¿Qué les diríais a todos los zaragozanos, aragoneses, para que pasen por este puesto, por esta parada, por el Mojito Club, que además aquí pueden tocar, sí, tienen ánimo? Cada año estamos aquí y aprovechamos otro año y próximo año estar aquí. Mucho éxito, supongo, sí, ¿no? Sí. Pues, ¿qué os parece si hacemos un brindis? Vamos a probar la sangría de cava un poquito, a ver, por todos ustedes, vamos a probarla.
refrescante, muy rica. Vamos a probar la sangría erótica también, a ver cómo sabe. Madre mía, habrá que tener mucho cuidado. Riquísima también. Y por último, el mojito, vamos, que está todo, vamos, rico, rico. Les aconsejo que vengan. Tienen una cita aquí. ¿Hasta qué día? Siempre hasta el domingo estaremos aquí. A las 12. 12 de la noche. Pues tienen una cita aquí en Mojito Club. Nosotros hacemos un brindis por todos ustedes. Bienvenidos a la zona judía. Nos encontramos en la calle Palafox y el Arco del Deán, donde podemos disfrutar de diferentes puestos de artesanía, productos diversos como es cosmética, joyería, bisutería, juguetes y muchos otros, hasta barra de bar y productos agroalimentarios. Acompáñenos a disfrutar de este espectáculo en la zona judía. Y en la zona judía, paseando por ahí, nos encontramos con puestecitos muy originales, como es el de Julia Pla, donde la tradición se mezcla con originalidad y innovación. Buenos días, Julia. Hola, buenos días. Cuéntanos, vemos aquí tu puestecito con estos cuadernos que son una verdadera joya, una obra de arte muy trabajada. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea de hacer los cuadernos y embellecerlos de la manera que los haces tan trabajados, porque supongo que esto es trabajo hecho artesanalmente a mano, ¿no? Sí, mi trabajo es una mezcla de tecnología y de artesanía, porque por ejemplo el corte lo hago con láser, ¿vale? Estas son unas tapas de madera y entonces lo que hago son reproducciones. Este es un trocito del muro de la parroquieta del Aseo y hago el corte sobre la madera y luego coloco cartulinas para hacer los efectos de profundidad, para dibujar las cerámicas, y cada color, haciendo contraste y haciendo diferentes cortes, hace en conjunto la portada que os enseñaba al principio. La verdad es que son unos cuadernos maravillosos y además el regalo perfecto original, porque podemos llevar esto a cualquier edificio que nos guste. Tenemos aquí también, supongo que esto es la Basílica del Pilar. La Basílica del Pilar, tenemos muchos de la Aljafería, el Patio de la Infanta, la Torre Mudéjar de Utebo, la Torre de la Madalena, la Torre del Salvador y la Torre de San Martín de Teruel. También hay de la Alhambra y de fuera también tengo de una mezquita en Damasco, de Agra, de la India, de muchos sitios. ¿Cuál es el más raro que te han pedido? Porque también hace, supongo, trabajos por encargo, supongo, ¿no? Sí, sí. Me pidieron uno con motivos griegos, me pidieron también la Basílica de Santa Engracia. Y luego lo vemos en varios formatos, tamaño cuaderno, tamaño libretilla, ¿no? Sí. Quiero decir que para un regalo perfecto. ¿Desde qué precio hasta qué precio podemos encontrar estas joyas? Los pequeños valen 20 y estos de aquí, los A5, 40, excepto el del Pilar que vale 45 y este 50 que lleva papel de dibujo y lapicero para dibujar. Y además de lo que son los cuadernos, también encontramos lo que son marcapáginas, ¿no? Marcapáginas de roble y de haya, y es el mismo sistema, cartulina y chapas de madera natural. También hago lámparas, como esta de aquí,
o las de atrás, que están hechas de fresno y de sapeli y son icosaedros y dodecaedros. Y lo último que he sacado son colgantes de vidrio y madera. Cuando atraviesa el sol hace unos reflejos muy bonitos y son también patrones de geometría islámica casi todos. Pues patrones de geometría islámica, con estos regalos originales les hacemos una invitación para que pasen a visitar este mercado medieval de las tres culturas y sobre todo por esta zona judía donde encontrarán a Julia Pla y donde pueden hacer esos encarguitos también supongo que a través de internet, ¿no? Sí, tengo página web, juliapla.com y un taller cerca de la calle Alfonso, en la calle Giuseppe Martínez. Desde ahí supongo que será donde trabajes y desde aquí, Julia, hace una invitación a todos esos zaragozanos y aragoneses para que pasen a visitar el mercado y además conozcan tu producto, esta verdadera joya única, exclusiva y regalo original que se le añade tradición e innovación. Sí, estaremos viernes, sábado y domingo desde las 11 hasta las 12 de la noche, cerrando al mediodía de 3 a 5. No os lo perdáis. Y una vez atravesado ese puente de piedra con esas magníficas vistas y esa exposición de máquinas de tortura, máquinas de asedio, llegamos al Zoco Árabe, donde se mezclan esas tres culturas y vamos a hacer alto en alguna de esas paraditas, además de disfrutar de un excelente y magnífico té. Desde el balcón de San Lázaro vamos a disfrutar de esos talleres también que se dan desde esta parte de la zona árabe. Así que acompáñenos a disfrutar de estas raíces que todavía están en nuestra ciudad y laten vivas la zona árabe. Y como bien aventurábamos hace unos días en el programa especial sobre el mercado medieval, una cita imprescindible es hacer una paradita en la tetería que hay en el balcón de San Lázaro con unas increíbles vistas a la Basílica del Pilar, al Ebro y disfrutar de buena música y de esas danzas orientales que podemos disfrutar en el día de hoy. Y qué mejor que nos lo cuente Saber, que es el gerente de esta tetería. Buenos días, Saber. Buenos días. Un placer volvernos a ver año tras año y que goza esta mercado medieval de buena salud, ya 21 edición, creo que son las que llevamos. Exacto, por ahí, sea media vida ya llevamos. Media vida, aquí estamos. Cuéntanos, uno de las paradas, de los puestos que más éxito tienen es estas jaimas árabes, esta tetería donde la gente viene a disfrutar de un té moruno de hierbabuena que está excelente, como es este, que nos relaja, que además tiene muchas propiedades beneficiosas, pero cuéntanos qué novedades, si tienes sabores nuevos, qué tenemos en cuanto a pastelitos árabes, ¿qué es lo que nos traes aquí? El pastel, buenos días primero a todo Aragón y a todos zaragozanos. La tetería ahora es un punto de encuentro aquí, la medieval, que es muy importante tener aquí estas jaimas, lo que representa la cultura nuestra, la cultura árabe, que también es como la cultura judía y la cultura musulmana. Entonces nosotros encantados de volver a venir aquí para dar y ofrecer lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra tradición y cultura a los aragoneses, a los zaragozanos, a todo el mundo. Y de hecho lo que tenemos aquí, por ejemplo, para ofrecer es casi lo mismo. Este año traemos unos pasteles nuevos también, que están hechos a base de, como siempre, a base de frutos secos y miel y tal, pero una nueva versión, por ejemplo, de pasteles que son un poco más grandes, un poco más... Y son pasteles caseros, no hechos en casa, en laboratorio, pero quien lo hace es caseramente
casero, sí. ¿Cuántas clases de pastelitos podemos encontrar diferentes aquí? Pues unos 10, 12 por ahí pastelitos. Y en cuanto a los tés, este es el más clásico, el té moruno, el de hierbabuena, el que más te solicita la gente, ¿o tenéis otro tipo de tés que también os lo pidan mucho? No, no trabajamos otro tipo de té. Solamente Nosotros trabajamos el té auténtico, el té árabe, el té moruno, donde se toma en casi todos los países árabes. Y andamos solamente con un té que es el único que les gusta a la gente de aquí, que ya se ha convertido también a una tradición, una costumbre, un clásico ya, un clásico, ya es un clásico. Claro que sí. Oye, como clásicos son que también tenéis puestecito donde hacéis los pinchos morunos para venir por la tarde, noche, a disfrutar de esas danzas orientales, de la buena música y de una buena cenita como son los pinchos morunos. ¿Y qué más ofrecéis ahí? También turcos. Sí, lo de siempre, los pinchos morunos son los, digamos, la manera de cómo atraer a la gente porque son buenos además y les gusta a la gente y nosotros lo hacemos con mucho cariño de una forma muy especial. Y luego aparte tenemos otras cosas, por ejemplo, que es el taco, que es muy famoso ahora. El taco nosotros lo hacemos también de otra forma artesanal y muy bueno. Muy bueno, que lo mejor es que vengan a probarlo, a degustarlo y a saborearlo, que vais a estar aquí hasta el próximo domingo día 15, que tienen tiempo todo el fin de semana para venir aquí a disfrutar de este mercado. Pues ¿qué te parece si les haces una invitación y brindamos por todos esos aragoneses con un té moruno, te parece? Exacto, brindamos con nuestro té. Venga, pues por todos ellos salud y que vengan a visitar. Salud para todos los aragoneses, todos los manios y todos los zaragozanos. Y por el mejor mercado medieval de España, y por la el mejor, de Zaragoza. Y por la mejor representadora de la tele, de aquí. Venga, de Aragón. Muchas gracias. Vale. Continuamos con una de esas compañías aragonesas de tantas que participan en este mercado medieval de las tres culturas y estamos con Patricia de la compañía Nos Trasladamos. Buenos días. Buenos días, Mañá. Cuéntanos un poquito el grupo que representáis como juglares, ¿qué venís a buscar aquí a este mercado de las tres culturas? He venido con mi familia, mi hermana la pequeña y el del medio que nadie lo esperaba, pero llegó. Entonces buscamos un noble, un palacio, un castillo, donde ser un príncipe incluso, y ofrecer nuestro arte y salir del camino, que es muy cansado, estar cada día en el camino es muy cansado, Mañá. Muy bien. Oye, ¿Esto se come? Cuando encontréis... perdón. Cuando encontréis ese príncipe, avisarme que me uno a vosotras. Está muy solicitado, Te tocará... De cocinera hay sitio en los palacios, si quieres. ¿Y no puedo subir aquí y me lleváis un poquito en vuestro viaje? Puedes subir un poco, pero va a ser dura la vida, Ya te lo digo. Bueno, me quedo con el oficio de reportera. ¿Qué les diríais a todos esos aragoneses para que pasen del 13 al 15 a disfrutar por aquí, por este mercado medieval y más concretamente ahora por este zoco árabe donde estamos, el balcón de San Lázaro? Hombre, mírate qué hermano. La calle llena de puestos, de comida, de olores diferentes, de colores diferentes, de músicas diferentes, de músicas de casa, tres culturas, que se nos ha olvidado que éramos tres culturas en una. Y que si tenéis monedas de oro... Los juglares buscamos palacio. Sí, buscamos. ¡Vénganse! Y que vengan a gastar esas moneditas de oro a los puestos, ¿verdad? Venga, claro. A los juglares. A los juglares. Mira, enseña los dientes. ¡Ay! Estoy sana, Súper sana. Bueno, cierra la boca, tú cierra. Eso, ¿ves? Bueno, pues que encontréis a vuestro príncipe y avisarme sobre todo, ¿vale? Sobre todo oro queremos, Oro. Oro. Ya lo saben, tienen una cita aquí con ese oro, vénganse.